Grande es tu amor. Justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación, en vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas. De ti con un agradecimiento, con acción de gracias, levantando nuestra voz, lo que hay en nuestro corazón, expresando y diciendo lo hermoso que tú eres para con nosotros, porque tú eres bello, Señor, tú eres precioso para nuestras vidas. Tú eres el que sacia de bien nuestra boca, de modo que pues nos coronas de favores y de misericordias, porque tú eres así de bueno para con nosotros, para los que te aman, para los que temen a tu nombre. Por eso venimos y te decimos gracias, Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Estamos agradecidos porque tú eres quien nos ha traído hasta este lugar y que con acción de gracias te damos, Padre, porque tú nos has tomado para la vida eterna. Gracias, Señor. Y hoy, Padre, guíanos conforme es tu palabra, conforme es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos hablando de la verdad y en este punto que estamos hablando de los dones espirituales, de los dones que da el Espíritu Santo a cada creyente. Y vamos a Efesios capítulo 4, en el verso 7, y esto es lo que dice San Pablo con respecto a la gracia que nos ha sido dada. Dice aquí: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quiénes? A los hombres. Hemos visto a través de estas semanas que la palabra don en el griego es charis o carismas, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio o misión. Estos son los dones del Cristo ascendido, quien es la cabeza de la iglesia, la cual, la iglesia, es su cuerpo. Entonces, cada uno de los que estamos aquí, que somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, todos tenemos una función que hacer en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y esos dones son distribuidos por el Espíritu Santo. Los dones de parte del Señor, que son otorgados por el Espíritu Santo, son para todos los creyentes. ¿Cuántos de aquí son creyentes? Son para todos los creyentes, para todos. Los cuales han recibido la unción del Espíritu Santo. El que tiene a Cristo en su vida, en su corazón ha creído, tiene al Espíritu Santo desde el mismo momento en que creyó. Y desde el mismo momento en que creyó, el Dios Todopoderoso te dio de algún don. Pero muchos pues lo desconocemos, pero a través de la palabra de Dios nos va mostrando qué es lo que Él nos ha dado. Entonces los creyentes son los receptores, puede ser de un don o de varios dones, según el Espíritu Santo lo dé a quien Él quiere. El don es una capacidad sobrenatural y estas son concedidas a cada uno de los que hemos creído. ¿En vista de qué? En vista del servicio y de la función que cada uno de los creyentes tiene dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y estábamos hablando de los dones y vamos ahí a 1 Corintios, capítulo 12, verso 10. La semana pasada hablábamos del don de los milagros y de profecía. Y dice aquí 12:10, 1 Corintios 12:10. Y dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de ¿qué? De lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora vamos a hablar
el evangelio. Pero él solamente hablaba inglés. Y dice, ¿cómo voy a predicarle? Dice, pues si no sé hablar español, pues tú háblales en inglés. Y dijo, Señor, pues si no sé español, ¿cómo me van a entender? Y empezó a orar al Señor y dijo, pues ahí va. Y empezó a predicar y a hablarles en inglés y terminó hablando en español. Ese es el don que dice aquí. Ese es el don que dice aquí. ¿Qué es lo que se estaba diciendo en esto? Es algo maravilloso. Es una obra de Dios. ¿Cómo terminó este hermano Daniel? Hablando las maravillas de Dios. Hablando las maravillas de Dios. ¿Alguno ha ido a algún lugar hermoso aquí en la República Mexicana? ¿Cómo qué lugar se te hace bonito de la naturaleza? Bonito. Chiapas. ¿Dónde más? Chihuahua. A ver, pero ¿qué lugar de Chihuahua? Las Barrancas del Cobre. Y nos subimos al Chepe desde allá y vámonos. Pero si vamos a Chiapas y si vamos a las lagunas de Montebello o vamos a algún lugar hermoso, a las cascadas de Mixolja o a las cascadas de Agua Azul. Llegamos nosotros a las cascadas de Agua Azul y yo creo que éramos los únicos totonacas ahí. Y llegaba un grupo de franceses y un grupo de alemanes y de chinos y cuando descendían de los autobuses nomás se oía, ¡oh! ¡Wow! ¡Ay, my God! Nada de eso, no eran gringos. Pero de todos. O sea, veían que las maravillas de Dios, pero cada quien hablaba en su propio idioma. Veían la naturaleza extrema. Entonces, bueno, uno habla las maravillas de Dios, pero aquí es un lenguaje especial. En esa vez que el Espíritu Santo vino por primera vez y se posó sobre esos 120 hermanos y que empezaron a hablar las maravillas del Señor, fue en una fiesta que celebraban los judíos. Había 3 grandes fiestas en las que todos los judíos que vivieran a 30 kilómetros debían de ir a Jerusalén obligatoriamente, pero los que vivían en el extranjero o lugares más lejanos, como todos estos que hablaban diferentes idiomas, pues iban fuera en la Pascua, fuera en la fiesta de los tabernáculos o iban en la de Pentecostés, como era el caso. En esta vez vinieron a la de Pentecostés. Y mira, para ir a una fiesta como en el tiempo, cuando el templo de Jerusalén estaba todavía instalado, pues era una fiesta que ningún judío quería perderse. Era una fiesta que era alegría y gozo en el corazón. Y por tal razón, a esta fiesta de Pentecostés acudían de todas partes del mundo conocido en aquel tiempo. Todos los judíos y prosélitos del judaísmo venían a Jerusalén a pesar de la distancia y venían precisamente a la fiesta de Pentecostés. Y también se llama la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque caía en el 50º día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una semana de semanas después de la Pascua. Miren, ¿por qué 50º? Llegaba el día de la Pascua y después del día principal de la Pascua se dejaba un día y de ahí empezaba a contar 7 semanas. 7 por 7 más un día después de la Pascua, ¿cuántos días son? 50 días. Eso es Pentecostés. Por ejemplo, estamos o iniciamos la Semana Santa, ¿sí o no? ¿Qué día es el día de luna llena en esta semana? El martes es luna llena. Bueno, el pueblo de Israel tenía esto en su religión, o ellos se basaban en un calendario lunar. Y cada vez que caía la luna llena después del equinoccio de primavera, comenzaba la semana de Pascua para ellos. La celebración de que habían salido de Egipto por brazo poderoso de mano del Señor y ser llevados ¿a dónde? A la tierra prometida. Entonces ellos
Después de esto contaban sus 50 días. Por ejemplo, el próximo martes es la luna llena. Estamos en plena Semana Santa y se empieza a contar del día 16 y vamos a darnos de que Pentecostés se celebraría el 4 de junio. La Iglesia Católica Romana lo celebrará el día 8 de junio, porque ellos lo toman el domingo de resurrección y de ahí corren los 50 días para el Pentecostés. Pero lo que marca la Biblia es el día de la luna llena. Y este martes es luna llena y se cae el día de Pentecostés. Entonces quiere decir que venía gente de todas partes y había un gozo tremendo. En nuestro tiempo, como en la versión cristiana, es la Semana Santa. Y en el primer plenilunio del equinoccio de primavera, es lo que les decía. ¿Cuándo fue el equinoccio de primavera? ¿El 20 de qué? Bueno, el 20 de marzo es el año nuevo judío. Y de ahí a la primera luna llena es la Pascua. Por eso, ¿nunca se han fijado que todas las semanas santas hay luna llena? ¿No se habían fijado en eso? Y eso que se van al mar y dicen que en el mar la vida es más sabrosa. No son románticos, dile, ya nomás. Bueno, esa es la celebración. Plenilunio es luna llena y significa celebrar de ahí a los 50 días el Pentecostés. Bueno, por cierto, este próximo martes hay luna llena y hay una luna de sangre. ¿Sí la han oído eso? Bueno, miren, las lenguas, el día de Pentecostés fue por señal. ¿Para quién? ¿Para los creyentes o para los incrédulos? Para los incrédulos. Porque todos los 120 comenzaron a hablar en lenguas y ninguno estaba sorprendido. Pero los incrédulos, fue una sorpresa extrema el estar escuchándolos en su propio idioma. Y fue por señal. Dice en 1 Corintios capítulo 14 que las lenguas son por señal para los incrédulos. Ve lo que dice ahí Hechos 2, verso 17. Verso 16. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta ¿qué? Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas ¿qué? Profetizarán. Mira, en el Antiguo Testamento las mujeres no profetizaban. No. Pero venidas las lenguas, repartidas a cada uno como el Espíritu Santo quiso el día de Pentecostés, ahí escucharon a mujeres profetizar. Entre ellas María, la madre del Señor Jesús. Ahí empezaron todos a profetizar y empezaron a hablar en lenguas. Y eso se cumplió en ese momento. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, ¿en qué? En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahí comenzaron a profetizar. Era una señal inequívoca de que iniciaba la iglesia cristiana, que iniciaba, y debía de ser de una manera estruendosa, poderosa, gloriosa, magnífica, en que los hombres y mujeres hablaban idiomas que todos los que estaban en ese día en Pentecostés entendían. Aquí se inicia la iglesia, mi hermano, de una manera poderosa. Pero luego sigue diciendo, dice, verso 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, ¿y qué? Y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Bueno, miren, las lenguas fueron señales poderosas para el inicio de la iglesia, pero las demás señales son para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este martes comienza una tetrada, significa
son 4 lunas llenas rojas de sangre, así se les dice, que dan una señal para los que vivimos en la tierra, de que el día del Señor está pronto. Miren, cuando ha habido lunas de sangre, todo se refiere hacia Israel. Hacia Israel. Por ejemplo, en 1948 hubo una tetrada también y Israel le dieron su tierra. Al pueblo judío le dieron su tierra, volvió a tener. En 1967 hubo otra y recuperaron Jerusalén. Y esas han acontecido en la Semana Santa o en la Pascua de los judíos. Esta nueva tetrada que comienza este martes es claramente en la Pascua. La segunda es el 8 de octubre, que es la fiesta de los tabernáculos. La tercera será el 4 de abril del próximo año, comenzando la Semana Santa. Y la última será el 28 o 29 de septiembre del año que viene, también en la fiesta de los tabernáculos. Pero el día 20 de marzo habrá un equinoccio total de sol el próximo año, que se refiere al nuevo año judío. Y ese día será señal para los gentiles. Igual. Bueno, era en la fiesta de Pentecostés. Para entonces, cuando estos hermanos comenzaron a hablar en lenguas y la gente acudía a la fiesta de Pentecostés, es porque ya habían mejorado las condiciones para viajar. Y ellos iban a la fiesta de Pentecostés, por lo menos de igual número que en la fiesta de la Pascua. Por eso explica aquí en el libro de Hechos de toda la gente que venía, de todos los países que venían, porque en ninguna otra fiesta se juntaría tanta gente y tan internacional en Jerusalén. La fiesta de Pentecostés tenía 2 significados. Uno era histórico, conmemoraba la promulgación de la ley en el Sinaí. Ese era uno de los significados. Y el otro era de la agricultura, era algo cultural. En la Pascua se ofrecía a Dios el primer gomer, una medida de cebada en sacrificio, en holocausto, de agradecimiento por las cosechas, en la Pascua. Y en Pentecostés se ofrecían ya 2 panes como acción de gracias por la cosecha completa que se había recogido. ¿Por la cosecha qué? Completa que se había recogido. Los peregrinos en Pentecostés llenaban las calles en esos días y las adornaban con flores y ramas por todas partes, además de verduras, cereales y frutas. Y era de dar gracias por las ¿qué? Cosechas, y porque éstas fueran abundantes. Era una fiesta rica en rituales relacionados con la cosecha. Era una fiesta que supone el final de la observancia religiosa especial que empieza con la Pascua a la salida de Egipto, y fue el comienzo del hecho que se conmemora. Lo más alto, mi hermano, de la salida de Egipto alcanzó en el Sinaí. Salieron de Egipto, los llevó al Sinaí. Ahí es donde recibieron en el monte Horeb los mandamientos, la ley. La celebración de Pentecostés viene tras analizar los textos narrativos del Éxodo. Los estudiosos de la ley describieron que la revelación que tuvo en el Sinaí de parte del Señor ocurrió 50 días después, el segundo día de la Pascua, es decir, la fecha que se celebra Pentecostés. Por eso iban con todo. Era una fiesta festiva, ya que la revelación de la ley era Cristo. Y en este día en que todos estaban unánimes, juntos, y se derrama el Espíritu Santo, la cosecha en ese día fueron de 3,000 almas que se convirtieron al Señor Jesucristo. Es una señal tremenda de parte de Dios. Pentecostés
tenía otra característica. La ley establecía que ese día no se podía hacer ningún trabajo, ninguno. En Números 28, 26 dice, además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. De modo que era un día de vacación, por lo que había más gente que nunca. Único, algo sobrenatural. Lo cierto es que los creyentes tuvieron la experiencia del poder del Espíritu Santo que inundaba su ser. El Espíritu Santo, en ese día, Dios les dio lenguas que los hombres de distintas nacionalidades pudieran comprender, y con sus lenguas glorificaban al Dios de los cielos. Con este hecho, mi hermano, se demuestra que desde ese preciso momento, como les he dicho antes, el pueblo de Dios sería conformado con personas de todas las nacionalidades, no solamente de los judíos, sino para toda lengua, raza y nación. Es por eso que el poder del Espíritu Santo estaba manifestando, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso era necesario las lenguas para llevar el mensaje del evangelio a otras naciones. Se daba paso de Israel a la iglesia, la cual sería universal, y a través de los siglos la palabra de Dios ha llegado a todos los rincones de la tierra. No existe un lugar en el mundo, mi hermano, en el mundo que no se haya predicado el evangelio, y más ahora con el internet, ¿sí o no? No hay lugar en el mundo, es más, ni en Corea del Norte, que impiden el paso de toda palabra, llega ahí. Y hay miles de cristianos de Corea del Sur que pasan como sea, arriesgando sus vidas para llevarles el evangelio del Señor Jesús. Por eso en todos los países musulmanes, en todos los países árabes, están matando a todos los cristianos en este preciso momento. ¿Por qué? Porque el evangelio ahí ya se predicó. En los tiempos de Saddam Hussein, de Muammar Gaddafi, de todos los hombres que tuvieron el control y el poder sobre los países islámicos, se proclamó el evangelio de Jesucristo. Y ahorita, con la primavera árabe, quitando a todos ellos, está el impedimento total, y por eso en Nigeria, en Sudán, en cualquier lugar de Medio Oriente, países árabes, están matando a todos los cristianos. No a uno ni a dos. Esa es otra señal de que el Señor ya viene pronto. Habrá persecución en la tierra. Sí, aquí estamos bien conchudos, pero está más peligroso aquí que allá, porque aquí el cristiano se está yendo a la carnalidad y no busca al Señor de todo su corazón. Aquí puros pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, cosas vanas, hablando los hermanos contra los hermanos. Mi hermano, posiblemente usted ni sea cristiano y está metido en un lugar donde ni le corresponde. Y no es mi hermano, es primo. Así es que refrene su lengua de mal y que sus labios no hablen engaño, para que los días que el Señor le dé sobre la tierra los viva a plenitud y no viva en amargura, en tristeza y en soledad su corazón. Es por eso que la unidad de la iglesia tiene que basarse totalmente a lo escrito. Y estamos en unos tiempos terribles, pero no los comprendes. Estamos en unos tiempos difíciles, pero no sabes, porque estás ocupado en las cosas de la carne. Estas señales que se nos están dando en la antigüedad de las palabras, del don de lenguas, ahora en los cielos, mi hermano, es impresionante. Y es una muestra de que el Señor viene pronto. ¿Por qué cree que ha habido tantos milagros aquí, sanidades? ¿Para qué cree? Para que se arrepiente y crea. Para que se arrepiente y crea. Basta de divisiones, basta de carnalidades. En la próxima semana vamos a tomar la cena del Señor. ¿Cómo la vamos a tomar? ¿Indignamente? No, hermano, si tiene algo contra su hermano, vaya y pídale perdón y vámonos hacia adelante. El Señor está obrando maravillas en esta congregación. ¿Por qué? Porque así le ha placido. ¿Para qué? Para que busquemos el arrepentimiento, para que vivamos una vida santa, piadosa, en búsqueda del Señor, no en divisiones. La iglesia de Corinto estaba dividida a pesar de que tenía todos los dones del Espíritu Santo.
Y por eso mucha gente se llena de vanagloria, de egoísmo, diciendo es que yo tengo este don. Y no, mi hermano, usted no tiene nada, el don es del Señor. El don es del Señor. ¿Cómo se quedaba la gente? Atónita. Es algo excepcional. Hoy más que nunca, mi hermano, se predica a Cristo. Y en cada lengua que existe sobre la tierra, con el propósito firme de que los escogidos por Dios escuchen su palabra, se arrepientan, depositen su fe en Cristo y sean salvos de esta perversa generación. Por eso es necesario predicar el Evangelio, vivir el Evangelio, andar conforme al Evangelio. Hechos 10:42, vamos ahí. Hechos 10:42. Dice el apóstol Pedro, ¿y qué? ¿Y nos qué? Y nos mandó que predicásemos al pueblo. 10:42. Hechos 10:42. Y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. Todos los que en Él creyeren. ¿Cuántos? Todos los que en Él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. El Espíritu Santo descendió sobre los que ni siquiera estaban circuncidados ni bautizados. El Espíritu Santo es el que vivifica. La carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Ellos magnificaban a Dios cuando oyeron de boca de Pedro lo que el Señor Jesús vino a hacer en un lenguaje audible, entendible. Así escucharon, así recibieron. Y ellos magnificaron a Dios y hablaron de Cristo y de los beneficios de la redención. Bueno, cualquiera que sea el don en el que estemos dotados, debemos honrar a Dios con él. El don que Dios te haya dado. Los judíos, mi hermano, creyentes que estaban presentes, quedaron atónitos de que el don del Espíritu Santo fuera derramado también sobre los gentiles. ¿Por qué estaban atónitos? Pues es que ellos tenían nociones erróneas de las cosas. Y por esa causa también, por estar erróneos, nos creamos dificultades acerca de los métodos de la providencia y de la gracia divina. Y empezamos a juzgar, ay, ábara las casitas no, o a esto sí. No, mi hermano, no prejuzgue. Deje que Dios obre conforme su voluntad. ¿Cómo fueron estos bautizados por el Espíritu Santo? De tal manera que hablaron en lenguas, igual balbucearon, igual hicieron lo que quisieron, pero lo que sí dijeron, glorificaron a Dios. Las lenguas son ¿para qué? Para glorificar a Dios. Por lo tanto, Pedro pues dijo, ¿qué impide que los bauticemos? Aquí está el agua. Y la ordenanza de bautizarlos fue administrada. El argumento concluyente es, ¿podemos negar la señal a los que han recibido las cosas significativas por el Espíritu? Los que estamos familiarizados, hermanos, con Cristo, no podemos sino desear más para los hermanos. Y aún los que han recibido al Espíritu Santo deben de ver su necesidad de aprender diariamente más de la verdad. O sea, no juzgar anticipadamente. Como Dios obre, como Dios quiera, Él sabrá. Pero el punto es que quien tenga el don, glorifica a Dios. Si no lo glorifica a Dios, no es digno de oírse. El principal pasaje que se nos describe y da la enseñanza sobre el don de lenguas es 1 Corintios capítulo 14. Si quieres no lo busques, nos aventaríamos 50 meses ahí. El apóstol Pablo dice
en este capítulo que aunque él habla en lenguas más que nadie en Corinto y en todos esos lugares, porque él iba y hablaba a diferentes países y hablaba en lenguas de cada país. Pero cuando estuvo en Galacia, en Iconio, no entendió cuando lo querían levantar ahí como el dios Mercurio y le querían ofrecer un sacrificio de unos bueyes. No entendió. En Hechos capítulo 14 está eso. No entendió. Entonces, él no hablaba todas las lenguas. No entendía todas las lenguas. Pero eso sí, él dice ahí en 1 Corintios 14 que él habla más lenguas que nadie. Y en el culto público, él considera o que prefiere usar una lengua que todos puedan entender. ¿Para qué? Para que sean edificados, y recomiende claramente que se reserve el hablar en lenguas para la edificación personal. ¿Cuántos de aquí hablan en lenguas? Edificación personal. Pero si va a hablar en lenguas en la congregación, muy bien, uno a la vez. Sí, pero haya intérprete. Y si no hay intérprete, pues mejor guarde silencio. ¿Por qué? Porque si alguien nuevo entra, ¿cuántos nuevos están aquí? A ver, ¿cuántos sabían del don de lenguas? 1, 2, pero de los nuevos. ¿Sí saben de lenguas? Bueno, imagínense si todos aquí empezamos a orar en lenguas y entran y dicen, están locos. Ahí nos vemos. Pero si predicamos la palabra, si profetizamos la palabra, si estamos declarando la palabra, y a ver, ¿qué tal si estas señales de la luna son ciertas? Y empieza a haber cataclismos o empieza a haber algo. Pero si hablamos la palabra del Señor Jesucristo y predicamos el Evangelio y te dice, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los rateros, ni los borrachos, ni los ¿qué? ¿De qué? Los mentirosos heredarán el reino de Dios. Entonces, si te das cuenta y dices, caray, no, pues yo soy ese. ¿Y qué necesito hacer? Pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Si crees en el Señor Jesús, te son perdonados todos tus pecados. ¿Cuántos? Todos. Y si el Espíritu Santo viene a tu vida, Él va a refrenar tu vida del mal y te va a poner a hacer el bien que Dios quiere. Entonces, Pablo dice, no, es mejor hablar en palabra que se pueda comprender. ¿Para qué? Para que la gente venga al arrepentimiento. ¿Verdad? El don de lenguas se manifestó en Pentecostés y en aquel día no requería de interpretación. ¿Por qué? Porque los discípulos hablaban en su dialecto, pero también porque el Espíritu Santo hacía que los oyentes escucharan la palabra, cada uno en su propia lengua materna. Pero aquellos que se burlaban y decían, están borrachos, son los que el Espíritu no toca. Los que se burlan de las señales y prodigios que se verán, son los que Dios no toca. Porque toda cosa que obra el Señor nos guía a arrepentimiento. ¿O qué? ¿O quién es perfecto aquí? Levante la mano el perfecto aquí. ¿Puede haber alguna hermana que se llame perfecta? ¿O uno también? Pues qué bueno, pero el nombre nomás. Pero perfecto solo es el Señor. Entonces toda palabra, toda cosa, todo lo que va sucediendo es para nuestro provecho. ¿Para qué? Para arrepentimiento. El caso que es que en Pentecostés el poder del Espíritu era tal que daba a aquellos sencillos discípulos la capacidad de presentar el Evangelio de forma que calaba hasta lo más íntimo del corazón. Por eso le dijeron a Pedro, ¿qué debemos de hacer? Después de que se compugieron de corazón, dijeron, ¿qué debemos de hacer? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntase cada uno de sus pecados y bautícese en el nombre del Señor Jesús. Así,
1 Corintios 12, verso 11. 1 Corintios 12, verso 11. Y dice, 12, 11, pero todas estas cosas las hace ¿quién? ¿Quién? Uno. Y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué? ¿Cómo qué? Como Él quiere. Entonces, hemos visto, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Verso 4. Verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. ¿Quién tiene palabra de sabiduría aquí? Sí la tienen. Sí la tienen. A otro, palabra de ciencia o conocimiento, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. ¿Quién tiene esa fe de orar constantemente por algún hermano que se encuentra en una dificultad? ¿Quién intercede por la iglesia? A ver, levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y se deja vencer? Ese es fe para orar, fe, convicción, no fe para salvación. La fe de salvación es un regalo de parte de Dios. Este también, pero es otro propósito. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Quién ha orado y otro sana? ¿Quién? Levante su mano. No tengan miedo. ¿Ven todos los que hay? ¿Por qué? Porque es Dios el que opera en su infinita misericordia. ¿De quién proviene? De Dios. ¿Y es para beneficio de quién? De su cuerpo, de la iglesia. Entonces, ahí está, ¿no? A otro el hacer milagros. ¿Ha habido milagros aquí? ¿Verdad que sí? Bueno, pues es Dios el que opera, el Espíritu Santo. A otro discernimiento de espíritus. A otro milagros, profecía. ¿Tienen discernimiento de espíritus? ¿Cuántos tienen discernimiento de espíritus? No es que le veas cómo se le sale el demonio al hermano. Porque luego dice, no, es que yo veía cómo se le metía y se le salía, se le metía y se le salía. No, yo estoy seguro que tengo discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque esos que están ahí en la cantina, vieras qué mal hablan. No, hermano, no. Discernimiento de espíritus es de que Dios, el Espíritu Santo que ha venido a morar en ti, te haga discernir si el que está predicando aquí está diciendo la verdad o no. Así de fácil. O si tu hermano te está hablando conforme a la verdad, ¿sí o no? Voltea con tu hermano y dile, que bien hablas, hermano, que bien hablas. Que bien hablas. Entonces dice, a otro diverso género de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Todos estos dones son para la edificación de este cuerpo que es la iglesia. Así de sencillo. Hay otros dones que son de servicio que hablaremos después. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Mira, hermano, bien simple. Lo que tiene mi hermano que está hasta la esquina, lo que Dios le ha dado, y lo que Dios le ha dado hasta el de la esquina, es para el beneficio de todos nosotros. Lo que hace Él, lo hace el Espíritu. Él nada más es un vaso de barro, útil en las manos del Señor Jesús. Y el que lo hace aquí es un vaso útil, pero quien hace la obra es el Espíritu, igual de aquel modo. A ver, y si a mí me da coraje lo que hace mi hermano, que él tiene el don de la sanidad y a mí me da coraje que él tenga el don de la sanidad, ¿estaré bien? Y si el que está allá
Carolo, levántate. Levántate. No, nomás yo, nomás yo. Ahí está Carlos. Y si él dice de mí, qué gordo me cae el pastor, ¿estará bien? Y si yo digo, qué mal me caes, mi Carolo, ¿estaré bien? No. Es mi amigo, mi Carlos. ¿Ves, hermano? No. Entre cristianos no podemos causar divisiones. Acuérdense de la mesa larga y que alrededor había muchas sillas y que era un banquete grande, pero los que se envidiaban llegaron y estaban todos flacos porque no podían comer, porque las cucharas tenían 1 metro de largo y no se las podían llevar a la boca. Pero en el otro lugar, la misma mesa, el mismo lugar, el jardín, todo hermoso, y llegaban y metían la cuchara y todos bien llenos de vida. Voltea con tu hermano. Está lleno de vida. ¿Ves? De eso se trata. De lo que Dios nos ha dado es para darlo a los demás. Y metían la cuchara al plato y se lo daban a su hermano que estaba enfrente. Y el que estaba de aquel lado dice, ¿qué se te antoja? Yo se me antoja esto. Y lo tomaban. Bueno, no es lo que se me antoje, es lo que necesito. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Vamos ahí, la última cita en Romanos 12. Romanos 12. Verso 1. Romanos 12, verso 1. Miren, así que hermanos, ve cómo es el apóstol Pablo. Os ruego. No. No te está diciendo te obligo. No te está diciendo a fuerzas. No. Porque puede haber cristianos que no quieran, pero van a vivir en la amargura. Y de eso se trata, de que te quites la amargura. Dile a tu hermano, yo ya me quité la amargura. Ya me quité la amargura. Aquí estoy para servirte. Así de sencillo. Así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mira, el que tú sirvas con lo que Dios te ha dado es algo que le agrada a Dios. Es un sacrificio que le agrada a Dios, porque el sacrificio perfecto ya lo hizo Jesús. Pero ahora tú vives y tienes una oportunidad grande de que en cuerpo, alma y aún en espíritu le sirvas al Señor con todo tu corazón. ¿Cómo? Sirviendo al que está a tu lado. Porque no podemos decir que amamos al Señor, que no vemos, si no amamos a lo que vemos. Amemos pues lo que vemos para poder amar al Señor que no vemos. Dice, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, o sea, no se acomoden a lo que este mundo ofrece, no tiene sentido, sino que transfórmense, así como los gusanitos en mariposas, una metamorfosis total. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. San Pablo está apelando a tu conciencia y decir, ¿sabes qué? Renueva, quita eso malo. En Colosenses 3:15 dice, 3:5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Quítenlo eso, quítenlo. Pleito, celos, no, deséchenlo. Renueven su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí del que se debe de tener. Voltea con tu hermano y dile, tú eres mejor que yo. Eres mejor que yo. Definitivamente eres mejor que yo. Volteen pues, si no, aquí tenemos que quitar todo. Aquí nos vamos a despojar de la carnalidad. Si no volteamos, voltea con su hermano, todos, yo quiero ver a todos. Al que está a su ladito, no, ahí, el más pegadito. Voltee con su hermano. ¿Vamos a sanar, sí o no? ¿Quieren la cena del Señor, sí o no? Entonces voltea con su hermano. Y hoy nos vamos a reconciliar, no vamos a andar con cositas. ¿O qué? ¿No somos pueblo del Señor Jesucristo? Vamos a reconciliarnos. Voltea con su hermano. Y dile, eres mejor que yo. Y perdóname si algo tengo en contra de ti. Dice,
no tenga más alto concepto del que se debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ponte de pie. Somos miembros, mi hermano, los unos de los otros. La iglesia de Corinto, pleitos, celos, contiendas, divisiones. Pero el apóstol Pablo les escribió para que se arrepintieran. El apóstol Pablo les escribió para que voltearan su mirada al Señor Jesús y por medio del Señor Jesús limpiar sus corazones. La Biblia nos enseña que nosotros somos hijos de Dios, que hemos creído en Él, pero también tenemos fallas. Y si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso al Padre y la verdad del Padre no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No podemos tomar la cena del Señor indignamente teniendo pleito en nuestro corazón, ni teniendo división en nuestra vida, ni en nuestros pensamientos. Ahí en 1 Corintios 11 dice, porque algunos de los que participan de la cena del Señor se enferman y otros más se mueren. ¿Por qué lo habla? Porque la iglesia de Corinto tenía pleitos. Nadie esperaba a su hermano, nadie ayudaba a su hermano, sino que el que tenía dinero se comía sus camarones y el que tenía para sus frijolitos se comía sus frijolitos. No, hermano, comparta con su hermano. Trae para camarones, pues denos una tostada. Trae para frijolitos, pues órale, vámonos comiendo un taquito. Sino que seamos unánimes todos, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. No te quiero decir con esto que no falles, sí fallas, pero para eso es el arrepentimiento, para eso es la confesión. Confesados los unos a otros sus ofensas y de esa manera nos lavamos, nos limpiamos, caminamos de acuerdo a la voluntad del Señor y entonces estos dones que el Señor nos ha otorgado serán para un beneficio extremo. Yo nada más quiero que levanten la mano todos los que han sido sanados de enfermedades difíciles. Ahora, de enfermedades más sencillas. No le hace, deja la mano arriba. Deja la mano arriba. ¿A quién el Señor le ha dado palabra por medio de otro hermano y esa palabra es para su beneficio? ¿A cuántos? ¿Cuántas obras y maravillas ha hecho el Señor diciéndole por medio de algún siervo del Señor, anímate, no te desanimes, el Señor está contigo? ¿Cuántas maravillas ha hecho el Señor con nosotros? ¿Cuántos creen ustedes que han orado por ustedes para que Dios les abra el entendimiento y los ojos y crean en Él? Todos hemos abierto nuestros ojos porque Dios ha querido, por su misericordia. Pero el Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, ha dado su Espíritu Santo a ciertos hermanos para que estén orando continuamente por usted, para que estén orando para que su fe no decaiga, para que se anime y crea cada vez más en el Señor Jesús. De eso se trata la iglesia, de que somos un cuerpo en Cristo. No es que no andemos cada quien por su camino, cada quien por su vereda, no. Hay un solo camino, hay una sola verdad, se llama Jesucristo y solamente por medio de Él tenemos entrada directa al Padre. Y los que andemos en ese camino de santidad, por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar, porque es Dios quien nos toma de la mano y nos lleva. Padre, muchas gracias te damos hoy, en esta tarde, bendito Señor, porque comprendemos y entendemos que la unidad de la iglesia es lo que tú quieras. Porque tú dijiste orando ahí en Juan 17, Padre, así como tú y yo somos uno, así ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, que ellos sean uno. Queremos ser uno en ti, Padre. Que tú seas quien nos dirijas, que tú seas nuestra cabeza, que seas tú quien nos sustente cada día. Y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo que somos, vernos cada uno al otro como alguien especial, como alguien redimido por la sangre del Cordero de Dios. ¿Sabes lo que tú vales, hermano? Vales la sangre del Cordero de Dios. Vale la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, porque por ti Jesús dio su vida. ¿Cómo te voy a menospreciar? Cuando el Dios Todopoderoso, Creador de cielos y de tierra,
se ha dado por amor a ti. Eso es lo que valemos delante de Él, y eso es lo que debemos de ver en nosotros, mirarnos como Cristo nos ve, mirarnos como Dios nos ve, redimidos, limpios, sin culpa, sin pecado, por la sangre del Cordero de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuando se juntan como un solo pueblo y toda división hacen a un lado, ahí Dios enviará su vida eterna. Ahí Dios enviará su bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuando se juntan como un solo pueblo y toda división hacen a un lado, ahí Dios enviará su vida eterna. Ahí Dios enviará su bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Dime cuándo se juntan como un solo pueblo y toda división hacen a un lado. Seguro que sí, ahí Dios enviará su vida eterna. Ahí Dios enviará su bendición. Mirad cuán bueno, mirad cuán bueno, mirad cuán bueno, mirad cuán bueno. Amén. Amén. Podemos que el Señor le bendiga. Antes de irse, dele un buen abrazo a su hermano. Dile, somos uno en Cristo. Justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación, en vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas.